Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Eduardo Patricio y hoy hablaremos de sepsis neonatal. ¿Qué es la sepsis neonatal? La sepsis neonatal es un síndrome clínico de enfermedad sistémica acompañado de bacteriemia que ocurre en el primer mes de vida. Recordar, síndrome clínico, bacteriemia, primer mes de vida. Vamos a hacer un dibujito de un neonato para recordar los factores de riesgo y la clínica, cabecita y cuerpo para pensar en la clínica. La presentación clínica, aquí los signos y síntomas de sepsis no son específicos, pero podemos resumirlos de la siguiente forma. Clínica neurológica se presenta como un recién nacido letárgico o irritable o tiene alteraciones en el tono muscular. Clínica metabólica, hay alteraciones en la regulación de la glicemia, alteraciones del equilibrio ácido-base y alteraciones en la regulación de la temperatura. Clínica respiratoria, como alteraciones en frecuencia respiratoria, en saturación de oxígeno y en la mecánica ventilatoria. Clínica digestiva, como intolerancia a la alimentación, niños con vómito o con diarrea o con distensión abdominal. Para poder hacer nuestro diagnóstico diferencial, analizamos pacientes con clínica neurológica, se hace diagnóstico diferencial con hemorragias intracraneales, abstinencia de drogas, alteraciones innatas del metabolismo. Tiene clínica respiratoria, diagnóstico diferencial con taquimia transitoria del recién nacido, aspiración de meconio, neumonía o síndrome disneico. Clínica digestiva, diagnóstico diferencial con hemorragias con enterocolitis necrotizante. Las 4 extremidades de nuestro neonato para recordar 4 puntos claves de los factores de riesgo. Una manito sostiene un martillo puede romper, para acordarnos de ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas. Otra manito con un termómetro para recordar fiebre materna periparto. Esto quiere decir fiebre mayor de 38 grados centígrados. ¿Pero qué produce la fiebre en la madre? Pues la coriamnionitis, las infecciones del tracto urinario, la colonización del canal de parto por microorganismos como el estreptococo del grupo B. La otra extremidad para pensar en el sexo masculino, bebé prematuro de muy bajo peso al nacer. Un niño de sexo masculino tiene una predisposición 4:1 para desarrollar sepsis en comparación con la mujer. Y la otra extremidad para que podamos recordar los procedimientos invasivos, como recién nacidos que son sometidos a intubación, a nutrición parenteral, a un monitoreo invasivo o una cateterización intravascular. Esta es una línea de tiempo para que nosotros podamos analizar cuáles son los estudios que vamos a realizar en nuestro paciente. No hay un biomarcador o una prueba única para diagnosticar sepsis. Así que a nuestro recién nacido le podemos pedir radiografía de tórax, hemocultivos, biometría hemática e interleucina 6, PCR, procalcitonina y punción lumbar. Pero ¿cuándo vamos a pedir estos exámenes? La radiografía de tórax se toma en pacientes con signos y síntomas respiratorios. Los hemocultivos se toman siempre antes de dar antibióticos. Se toma cuando se canaliza la vía, se usan 0,5 ml de sangre y un segundo cultivo se toma si el primero es positivo o en caso de requerir rotar antibióticos. La interleucina 6 y biometría hemática para sepsis temprana en las primeras 4 y 8 horas después de nacer. En la biometría hemática, una leucopenia menor a 5000 y un contagio absoluto de neutrófilos menor a 1000 tiene una alta probabilidad de desarrollo de sepsis. La interleucina 6 se pide una sola vez porque luego desaparece por su periodo corto de vida.
El PCR, que es un reactante de fase aguda, se pide a las 24 horas porque a las 24 horas es el tiempo en el que el valor se vuelve anormal por la presencia de una infección, y a las 72 horas para controlar un tratamiento cuando se da antibiótico empírico. La procalcitonina es útil para diagnóstico de sepsis tardía, es decir, la vamos a pedir pasadas las 72 horas y deben tener un valor mayor a 0,5 nanogramos por mililitro. Pero ¿por qué no la puedo pedir en las primeras 72 horas? Porque en los 3 primeros días de vida un recién nacido tiene elevada la procalcitonina de manera fisiológica, siendo normal valores hasta de 3 nanogramos por mililitro. Con respecto a la punción lumbar, si hay clínica de sepsis temprana y hay un hemocultivo positivo, se la realiza. Y una punción lumbar cuando existe sepsis de tardía clínica. Pero, ¿qué es una sepsis temprana y qué es una sepsis tardía? La sepsis temprana ocurre en menos de 72 horas después del nacimiento y la sepsis tardía después de 72 horas del nacimiento. Sepsis temprana generalmente por microorganismos del canal de parto y la sepsis tardía por una contaminación nosocomial. Sepsis temprana generalmente se presenta como neumonía y la sepsis tardía se presenta como bacteriemia y meningitis. Aquí Eduardo nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento que damos a nuestros pacientes? Vamos a recordar nuestro pequeño neonato que nos indicaba los factores de riesgo y la clínica. Entonces, ¿cuándo damos tratamiento? Cuando hay factores de riesgo más clínica. Repitamos, si hay factores de riesgo más clínica, vamos a dar tratamiento. El tratamiento es de soporte y con antibiótico terapia. El tratamiento de soporte del sistema nervioso central. Si existen convulsiones, se usa fenobarbital 20 miligramos por kilogramo de dosis de carga y vigilar el desarrollo de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Complicaciones metabólicas. Se monitoriza y se corrige alteraciones de la glucemia. Se detecta y se trata la acidosis metabólica. Si un soporte cardiovascular y respiratorio, aquí se incluye la terapia con oxígeno, la ventilación, el monitoreo de gases sanguíneos, se evita el estado de shock, se usa líquidos, se hace controles de ingesta y excreta, se usa inotrópicos y vigilar si puede presentarse complicaciones hematológicas como la coagulación intravascular diseminada, que en el laboratorio se ve como trombocitopenia, más tiempos de coagulación incrementados, más aumento de dímero D. Se trata con plasma fresco congelado, 10 ml por kilogramo de peso, o con vitamina K y con infusión de plaquetas. Los antibióticos. Antes de identificar el agente causal definitivo se usa ampicilina más gentamicina. En sepsis nosocomial debe usarse cobertura estafilocócica con vancomicina más gentamicina o vancomicina más amicacina. Cuando en los cultivos se detecta cepas productoras de ble, se puede usar meropenem. Y si pacientes tienen con líquido cefalorraquídeo un diagnóstico de meningitis o sospecho que el paciente tiene meningitis, usar las cefalosporinas de tercera generación. Y Eduardo nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Aquí un algoritmo para saber cómo manejar al paciente recién nacido. Tenemos que preguntarnos si el cultivo es positivo o negativo en 72 horas, si el paciente mejora o no mejora, y si el resultado del PCR es negativo y positivo. En un cultivo negativo en 72 horas con un paciente que mejora con un PCR negativo, se suspenden los antibióticos en 72 horas. Paciente con cultivo negativo, mejora, PCR positivo, tratamiento por 7 días. Paciente con cultivo positivo, mejora, un PCR negativo, tratamiento por 7 días. Cultivo
positivo, mejora, PCR positivo, tratamiento por 10 días. Todos los pacientes que no mejoran, se hace nuevos controles, nuevo cultivo y se rota la antibiótico terapia. Y eso es todo. Muchas gracias.